Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado en todos los titulares, ¿verdad? El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. Sí. Nos has enviado material para entenderlo mejor y la verdad es que a primera vista parece bastante complejo. Sin duda. Y es importante, ya sabes, no olvidar que no se trata solo de política, ¿no? Hay vidas humanas en juego. Esto le añade una capa de complejidad que no podemos ignorar. Totalmente. Y la fuente que nos has pasado un análisis en video de un comentarista israelí realmente enfatiza eso. No se anda con rodeos en cuanto al peso emocional de todo esto. De hecho, me llamó mucho la atención como, a pesar de ser un paso hacia la calma, este acuerdo ha generado tanta controversia. ¿Tú qué piensas? Bueno, es que el acuerdo en sí ya genera muchas preguntas. Sí. Por ejemplo, el comentarista destaca la liberación de 33 rehenes. Ajá. Pero ojo, en fases, Ujú. durante 42 días. Priorizando a los más vulnerables, niños, mujeres, ancianos, heridos. Ya. A cambio, Israel liberará a unos 1.000 prisioneros palestinos. Este intercambio, 33 por 1.000, ha generado un debate intenso. Claro, ese punto me impactó bastante del análisis. Ujú. ¿Cómo se entiende esa diferencia tan grande en las cifras? ¿Qué nos dice eso de la situación? Pues el comentarista argumenta que esta diferencia resalta la profunda brecha que existe entre los valores de la sociedad israelí y los de Hamas. Ya. Para Israel, cada vida humana tiene un valor inmenso. Y eso se refleja en su disposición a hacer una concesión de esta magnitud. En contraste, él sugiere que Hamas podría estar utilizando a su propia gente como moneda de cambio, digamos, ¿no? En un juego estratégico más amplio. Entiendo. Es una perspectiva sin duda bastante fuerte. Sí. Y hablando de la importancia de cada vida, el comentarista utiliza el caso de la familia Vivas para ilustrar el impacto humano de este conflicto. Sí, la historia de Shiri Vivas, su esposo Yarden y sus dos hijos pequeños, Ariel y Fier, castrados por Hamas, es realmente desgarradora. El comentarista también menciona a las 5 jóvenes soldados y a Shlomo Mansur, de 86 años, que también fueron secuestrados. Y esto nos recuerda que detrás de las, digamos, negociaciones políticas, hay familias reales que soportan un sufrimiento inimaginable. Y sin duda es un recordatorio de que no podemos perder de vista el costo humano en medio de toda esta situación. Claro. Y aparte del tema de los rehenes, el comentarista también menciona otras concesiones por parte de Israel. Correcto. Habla de un aumento en la ayuda humanitaria a Gaza, con hasta 600 camiones permitidos al día. Wow. Además, habrá un cambio significativo en cómo se inspecciona esa ayuda. Ajá. Anteriormente, Israel se encargaba de las inspecciones para garantizar que no entraran armas o materiales para construir armas en Gaza. Claro. Ahora, una fuerza conjunta catarí-egipcia asumirá esa responsabilidad. Esto me parece un punto crucial. Y el comentarista parece sugerir que es una concesión considerable por parte de Israel. ¿Qué implicaciones podría tener este cambio en el control de la ayuda? Es una pregunta importante. Renunciar a ese control directo sobre lo que ingresa a Gaza, sin duda, genera preocupaciones de seguridad para Israel. El comentarista también señala que las fuerzas de defensa de Israel se retirarán del corredor de Netzarim en Gaza, un punto estratégico. Además, los residentes de Gaza podrán regresar a la parte norte de la franja. Todas estas concesiones parecen indicar la voluntad de Israel de tomar medidas significativas para asegurar la liberación de sus rehenes, ¿no crees? Sin duda, es evidente la presión, tanto interna como internacional, que enfrenta Israel para resolver esta situación. Pero al mismo tiempo, el comentarista plantea la interrogante, ¿no? Sí. ¿Podrían estas concesiones envalentonar a Hamas y conducir a un nuevo conflicto en el futuro? Es una pregunta que me deja pensando. Y si no me equivoco, el comentarista también menciona que este es solo un primer paso, ¿verdad? Así es. Se esperan futuras negociaciones centradas en la liberación del resto de los rehenes, incluyendo los soldados, y la devolución de los cuerpos de los fallecidos. El comentarista lo llama una pausa, no la paz, Claro. lo que refleja un cierto escepticismo sobre la viabilidad a largo plazo de este acuerdo. Claro, porque la desconfianza entre Israel y Hamas sigue siendo profunda. Exactamente. El comentarista enfatiza que los problemas subyacentes que llevaron al conflicto siguen sin resolverse. Y una de las cosas que me pareció interesante es su crítica a la respuesta de la comunidad internacional, sugiriendo que no se ha hecho lo suficiente para responsabilizar a Hamas por sus acciones. Es un punto de vista que añade otra capa de complejidad a este asunto. Sin duda. Y me parece que su análisis, viniendo de alguien que vive en el contexto de este conflicto, nos ayuda a comprender las diferentes perspectivas que existen. Totalmente. Y esa es una de las cosas que quería destacar, ¿no? A veces tendemos a simplificar estas situaciones, reduciéndolas a narrativas de blanco y negro, pero la realidad es mucho más matizada. Sí. El comentario del analista, aunque subjetivo,
Nos proporciona información valiosa sobre la complejidad del conflicto israelí-palestino y los desafíos para encontrar un camino hacia una paz justa y duradera. Sin duda. Y creo que es importante tener en cuenta esas diferentes perspectivas a medida que avanzamos en este análisis. Y hablando de la comunidad internacional, el comentarista critica la falta de una postura más firme contra Hamás. Siente que no se han impuesto suficientes consecuencias por las acciones del grupo. Claro, él ve a Hamás como una amenaza existencial para la seguridad de Israel. Cree que su ideología, basada en la violencia y el odio, es incompatible con cualquier posibilidad de paz duradera. Pero si este acuerdo no es la solución, ¿qué opciones ve el comentarista para avanzar hacia la paz? Bueno, él aboga por una postura mucho más firme contra Hamás, una que los haga completamente responsables de sus acciones. Cree que solo a través del desmantelamiento total de Hamás como organización terrorista se puede lograr una paz verdadera. Esa postura sin duda refleja la de un sector de la sociedad israelí que ha vivido los efectos del conflicto de manera directa. Exactamente. Para ellos no se trata solo de un debate teórico, ¿no? Claro. Sino de una realidad que afecta sus vidas cotidianas. Totalmente. Y volviendo al acuerdo en sí, ¿qué nos puedes decir sobre el corredor de Netzarim que mencionaste antes? ¿Por qué es tan importante estratégicamente? Bueno, el corredor de Netzarim es una franja estrecha de tierra que conecta el asentamiento israelí de Netzarim con el resto de Israel. Su control es vital para Israel, ya que permite el acceso a esa zona y su defensa. Al ceder el control del corredor, Israel asume un riesgo considerable. Entiendo. Y la decisión de permitir que una fuerza conjunta qatarí-egipcia se encargue de las inspecciones de la ayuda humanitaria también parece un punto delicado. ¿Qué precedentes existen sobre la participación de otros países en este tipo de situaciones? Pues ha habido casos en otros conflictos donde se han establecido mecanismos similares de inspección con la participación de terceros países u organizaciones internacionales. A veces esta estrategia ha funcionado para garantizar la transparencia y evitar que la ayuda humanitaria se desvíe para fines militares. Pero también existen ejemplos de casos donde estos mecanismos no han sido del todo eficaces y han generado controversias. O sea que no hay garantías de que esta estrategia funcione a la perfección. Y me pregunto, ¿cómo se ve esta situación desde la perspectiva del pueblo palestino? Es una pregunta muy relevante. Si bien no tenemos acceso a fuentes palestinas en este caso particular, es importante recordar que este conflicto afecta a ambos lados. La población palestina en Gaza vive bajo un bloqueo que limita su acceso a recursos básicos y este acuerdo, si bien representa un paso hacia la calma, no soluciona los problemas de fondo. Exacto. Es fundamental recordar que detrás de las cifras y las estrategias políticas hay personas reales que vivan las consecuencias de este conflicto. Así es. Y aunque el comentarista que analizamos hoy ofrece una perspectiva importante, es solo una pieza del rompecabezas. Para comprender la complejidad de esta situación, es necesario buscar y considerar diferentes puntos de vista. Y creo que como oyentes, es importante que no nos quedemos solo con lo que hemos escuchado aquí. Es necesario investigar, cuestionar y seguir aprendiendo. Totalmente. Este deep dive ha sido una inmersión en un tema complejo y delicado. Sin duda. Hemos explorado los detalles del acuerdo de alto al fuego, las historias humanas detrás de los titulares y el contexto geopolítico en el que se desarrolla este conflicto. Pero es importante recordar que esta es solo una instantánea de un proceso que está en constante cambio. La historia está lejos de terminar. Y con esa idea en mente, me gustaría hacerte una pregunta a ti, nuestro oyente. Después de analizar este acuerdo, ¿qué preguntas o reflexiones te surgen? ¿Te genera alguna esperanza o más bien inquietud sobre el futuro? Es fundamental, ¿verdad?, que no nos quedemos con una sola versión de los hechos. Este deep dive nos ha proporcionado información valiosa, pero es solo una pieza del rompecabezas. Te invito a que sigas investigando, buscando diferentes perspectivas, analizando los distintos puntos de vista. Totalmente. Y al hacerlo, recuerda que no hay respuestas fáciles. Este conflicto es complejo, con un trasfondo histórico y político que lo hace aún más difícil de comprender. Precisamente. El comentarista nos ofreció su análisis, que es valioso, pero es solo uno entre muchos. Busca fuentes palestinas, investiga sobre la historia del conflicto. Lee opiniones de expertos internacionales. Cuanto más amplio sea tu conocimiento, mejor podrás formarte tu propia opinión. Y sobre todo, mantén una mente abierta y crítica. No te dejes llevar por las emociones o los prejuicios. Analiza la información con cuidado. Cuestiona lo que lees y escuchas y busca siempre la mayor cantidad de datos posibles antes de sacar conclusiones. Recuerda que este acuerdo de alto al fuego, si bien es un paso importante, no significa que el conflicto haya terminado. La situación en la región sigue siendo tensa y es probable que veamos nuevos desarrollos en el futuro. Por eso es tan importante mantenerse informado. No te despegues de las noticias. Sigue las conversaciones en redes sociales. Busca análisis de expertos.
La información es una herramienta poderosa para comprender lo que está sucediendo y para poder participar en un debate constructivo. Y no olvides la importancia del diálogo. Habla con personas que tengan diferentes puntos de vista. Comparte tus opiniones con respeto. Escucha con atención lo que los demás tienen que decir. El diálogo, aunque a veces sea difícil, es la única forma de avanzar hacia una solución pacífica. Este Deep Dive ha sido un viaje a un tema complejo y sensible. Hemos explorado los detalles del acuerdo de alto al fuego, las historias humanas detrás de los titulares y el contexto geopolítico en el que se desarrolla este conflicto. Pero como hemos dicho, la historia no termina aquí. Esperamos que esta inmersión te haya motivado a seguir aprendiendo y a buscar una comprensión más profunda de este conflicto que afecta a tantas personas. Te agradecemos por acompañarnos en este Deep Dive. Te invitamos a seguir explorando este tema, a desafiar tus propias ideas y a buscar una comprensión más completa de este conflicto tan complejo. Y estaremos aquí para futuros Deep Dives, listos para abordar más de los temas más fascinantes y desafiantes del mundo. Hasta la próxima. Sigue aprendiendo, sigue cuestionando y sigue buscando la verdad.